Gente hermosa de Más que Solteros, estoy súper feliz de poder estar con ustedes en otro video virtual y en esta ocasión me acompaña nada más y nada menos que el presidente Herrera y su esposa. ¿Cómo están? Hola, muy bien, Kiara, gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Gracias por aceptar y por estar con nosotros para poder compartir y poder iluminarnos, la verdad, porque este tema del que vamos a platicar es súper importante para todos nosotros como jóvenes adultos solteros, que es una etapa de nuestras vidas, todo el tiempo tomamos decisiones, pero considero que hay edades específicas en las que las decisiones que tomamos tienen que ir a otro nivel y por supuesto buscar que sean mejores, ¿no? Y siento que ha sido increíble que ustedes estén con nosotros para poder platicar sobre este tema como matrimonio. Es buenísimo. Y pues vamos a empezar con esta primera pregunta. ¿Cómo podemos tomar decisiones sin sentir frustración? Probablemente la palabra frustración está asociada a un sentimiento de incertidumbre. Ese sentimiento de incertidumbre es lo que realmente creo que todos de alguna manera estamos sujetos en cualquiera de las decisiones. Entonces, yo creo que no hay decisión en la que no existan desventajas. Toda decisión tiene ventajas y toda decisión tiene desventajas. El asunto importante para que realmente la frustración se aleje es poner en una balanza qué es lo que sí ganas, no tanto qué es lo que pierdes. Porque yo creo que toda decisión, y es algo que yo he escuchado, toda decisión implica una pérdida. En muchas ocasiones esas pérdidas son más grandes que las ganancias y es cuando la decisión tal vez genere esa frustración o esos sentimientos negativos y asociados, ¿no? Yo creo que todos en algún momento, y voy a tocar temas muy particulares como miembros de la iglesia, nos toca enfrentar en términos de decisión. ¿Cuándo salir a la misión? Yo veo jóvenes que de una manera muy dedicada y diligente están más que listos a salir a tiempo en su edad misionera. Pero esa decisión no fue tomada a los 17 años o a los 18 años en el caso de las mujeres, sino fue tomada tiempo antes. Y entonces se prepararon para que esa pérdida, porque el salir a la misión va a representar una pérdida. ¿Una pérdida de qué? Pues de a lo mejor interrumpir los estudios, una pérdida de una oportunidad laboral o una pérdida de dedicarnos a algo que probablemente implique más tiempo que la misma. Entonces, esa decisión se tomó tiempo antes y se tomó antes valorando todas aquellas cosas que íbamos a ganar o que vamos a ganar. Y quien es capaz de poder poner en la balanza las ganancias y las pérdidas y ver más ganancias que pérdidas, pues va a pasar por menos momentos de frustración. Creo que la frustración está más asociada a que no queremos dejar de perder más cosas. O sea, a lo mejor le damos más peso a lo que estamos perdiendo en lugar de lo que estamos ganando. Ok, es cierto. Como decía mi esposo, las decisiones no es precisamente que haya una decisión correcta e incorrecta. Bueno, también depende del tema, sino también tiene que ver como el objetivo hacia dónde me va a llevar. Y por ejemplo, ahorita que decías de la frustración, algo importante es hacer como un ejercicio de visualizarme en las dos decisiones. O sea, si tomo el camino A, ¿dónde voy a estar? ¿Qué pudiera suceder? ¿Cómo me voy a sentir? Y la opción B igual. Y entonces eso nos ayuda un poquito a ampliar la visión, a ir reconociendo con cuál me sentiría más a gusto, qué decisión realmente me lleva al camino que estoy planeando. Y entonces ya cuando nos visualizamos, pues ya va a ser más difícil que sintamos frustración, porque ahora sí que sí hubo un momento de reflexión y de ponerme en esa situación y entonces ya voy a saber más o menos cómo me voy a sentir. Wow, gracias por compartir. Me gusta eso porque entonces ya al visualizarlas podemos perder, por así decirlo, hasta cierto punto el miedo de las decisiones que podríamos tomar. No súper seguros, ¿verdad?, de lo que suceda, pero sí visualizando, ok, si tomo esta decisión, esto va a suceder. Y importante esto también que compartió el presidente Herrera, que hay decisiones que tomamos desde muy pequeños, ¿verdad? Que son decisiones que ya están muy, muy dentro de nosotros y me encanta eso. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál sería un indicador clave que nos ayude a saber que estamos tomando
mejores decisiones. Si esas decisiones están alineadas a tus valores y principios. Y creo que eso es fundamental. Hay un ejercicio muy interesante que en ocasiones, y bueno, voy a estar hablando a lo mejor mucho de los misioneros porque, o de los futuros misioneros porque es con quien me toca trabajar un poco en mi movimiento actual. La pandemia nos ha traído el CCM en casa, ¿no? Y este CCM en casa, pues también implica ciertos desafíos. Con algunos de nuestros jóvenes aquí en la estaca, les he pedido hacer un ejercicio en donde puedan ellos identificar cuáles son los atributos o valores y principios que quieren trabajar. ¿En función de qué? En función de los atributos que trae, los atributos cristianos que trae proclamar el evangelio, pero también de acuerdo a doctrina y convenios. Y entonces esos atributos, y son bien interesantes los atributos que trae Doctrina y Convenios 4. De hecho, me voy a permitir ¿Sí? leerlos, ¿verdad? Porque en base a esos atributos y esas cualidades, pienso que pueden ser los rectores de nuestras decisiones. El Señor en esta revelación hace una lista de atributos, ¿no? Tener presente la fe, la virtud, la esperanza, el conocimiento, la templanza, la paciencia, la bondad fraternal, piedad, caridad, humildad y diligencia. Todos esos atributos, todas esas cualidades, todas esas virtudes tienen un peso en nuestra vida. Y si esos valores, esos atributos, nosotros los convertimos en acciones cotidianas, esas acciones cotidianas vienen a reforzar en nuestra vida nuestra capacidad para actuar. Por ejemplo, tener presente el conocimiento. El conocimiento se adquiere a través del estudio y necesitamos dedicar tiempo a estudiar lo que te gusta estudiar, donde tú te sientes que es el campo que a ti te gusta dominar, en el que te quieres preparar, el campo de conocimiento que te va a permitir generar una economía lo suficientemente alta, valiosa, autosuficiente para poder hacer todas aquellas cosas que quieres hacer. Pero hay otro atributo que es la paciencia y la paciencia, ¿cómo la siembras? ¿Cómo puedes obtener cosecha de la paciencia? Si no es a través de encontrar estos momentos en donde puedas hallar el tiempo de saber esperar, de que no te desesperes. Entonces, regresando un poquito a la pregunta que haces, ¿cómo sabemos que nuestras decisiones realmente están siendo eficaces? Pues en función de estos valores, de estos principios. Si nuestras decisiones van a ayudar a que se siga desarrollando cualquiera de estos atributos, entonces ese es el indicador de que estamos yendo por el camino. La decisión me va a traer más paciencia, la decisión va a aumentar mi conocimiento, la decisión va a aumentar mi fe, va a aumentar mi virtud, va a aumentar mi bondad fraternal, mi piedad, mi humildad, mi caridad, mi diligencia. Entonces, yo creo que eso debe de ser un autoanálisis y una reflexión personal para decir, oye, las decisiones me están haciendo una mejor persona, estoy creciendo en estos atributos cristianos, mis decisiones me están haciendo llegar a ser más semejantes como el Salvador, que en eso consiste la vida eterna. Entonces, creo que debemos tener muy claro cuáles son los valores personales. Y los valores personales que yo tengo no necesariamente son los mismos que de alguna manera tiene otro padre de familia. ¿Por qué? Porque está en función de lo que para mí es importante. Está en función de reconocer también en aquellas cosas en las que tengo que trabajar. Entonces, las decisiones son más sencillas, son mucho más sencillas cuando estos valores están detrás de ellos. Y yo recuerdo ahorita la historia de Alicia, ¿no? En el País de las Maravillas, de que tenía que escoger entre, pues había muchos caminos, dice, ¿cuál escojo? Pues depende a dónde quieres llegar. Entonces, si nosotros tenemos bien claro hacia dónde queremos llegar, aunándolo con lo que mencionaba mi esposo de todos esos valores y realmente forman parte de mi vida, de mi estructura, entonces, pues sí, va a ser más sencillo saber cuál camino y entonces qué decisión realmente hay. Pero si no tenemos claro hacia dónde queremos ir y no tenemos nuestra visión más amplia, 1, 2 años, 5 años, 10, dependiendo de la decisión, ¿verdad? Si nos vemos un poquito más allá y no tenemos claro hacia dónde vamos a llegar, pues va a ser bien difícil el realmente identificar si estoy escogiendo bien o no. Pero si tenemos claro hacia el lugar a donde queremos llegar, pues va a ser más difícil. Gracias por compartir eso, tener claro hacia dónde vamos caminando. Oigan, y con esto algunas veces podemos llegar a tomar malas decisiones y me gusta que somos libres de tomar la decisión
pero no las consecuencias. Entonces, ¿de qué forma la expiación de Jesucristo puede ayudarnos cuando hemos tomado una mala decisión? Yo creo que tú acabas de mencionar algo que es bien, bien importante. Somos nuestros propios agentes y de alguna manera el regalo más valioso que tenemos es nuestra libertad para elegir. Y esa libertad para elegir, en ocasiones, pues podemos equivocarnos, podemos ser imprudentes en nuestra decisión. A veces inclusive las tentaciones son más grandes de nuestra voluntad y caer en esa tentación. Sin embargo, el Salvador, a través de su amor perfecto y de la expiación, nos permite arrepentirnos y nos permite sentir esta capacidad de sanar y de resarcir el daño. Y todo empieza pues con este proceso de reconocer que nos hemos equivocado. Y la expiación es un don, es un regalo. Y la expiación alcanza no solo para nuestros pecados, sino también para nuestras debilidades. Y eso es algo que en ocasiones tal vez no lo sopesamos o no buscamos al Salvador y a su expiación en nuestras debilidades. Pues antes de cometer un pecado, antes de caer en la tentación, seguramente hay señas de debilidad y desde ahí la expiación puede ayudarnos. Entonces, la expiación nos ayuda una vez que ya hemos cometido el error para poder recuperarnos, pero también antes, cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos que las cosas no van bien, la expiación también nos sana. Acabamos de escuchar unos hermosos mensajes en la conferencia general que estuvieron centrados en muchos de ellos en el mensaje que el presidente Nelson ha dicho respecto a que es más importante buscar trabajar en el enfoque de las cosas y no en las circunstancias. Y entonces el enfoque debe ser el Salvador, las bendiciones que podemos recibir a través de la expiación. Y recuerdo una de las palabras que dijo un buen elder respecto al tema precisamente de que en ocasiones pensamos que la dignidad tiene que ver con asuntos que probablemente sean sobre expectativas muy altas y la dignidad tiene que ver más con el esfuerzo, con la dedicación que ponemos en las cosas. Pero creo que a veces nosotros somos personalmente muy duros con nosotros mismos y tenemos expectativas a lo mejor sobredimensionadas y a veces somos sujetos de la influencia social y eso de alguna manera pone presión sobre nuestras decisiones, pone presión sobre las cosas que nos pasan. Entonces, no debemos olvidar que si tomamos al Salvador como nuestro centro, todo va a ser más sencillo, la carga va a ser mucho más ligera, su yugo es muy fácil. Entonces, creo que eso es fundamental en nuestra existencia, en nuestro estado actual, hacer del Salvador un compañero de todas las luchas, de todas las batallas, tanto las buenas como en aquellas que no nos va tan bien. Y con respecto a esto, recordé, hay un libro que se llama Creamos a Cristo y se mencionó en cuanto un discurso también en la conferencia, la verdad no recuerdo quién fue porque olvido los nombres, pero él mencionaba que en ocasiones creemos en Cristo, pero no le creemos a Él. Y este libro menciona que cuando cometemos errores y reconocemos que nos equivocamos, pues tenemos este sentimiento, ¿verdad? De pesar, pero no debe pasar más allá de sentirnos mal, que eso es muy bueno porque el reconocerlo es el primer paso para cambiar. Pero luego somos demasiado duros que entonces nos estamos, ese sentirnos mal nos puede hundir más. Y porque en ocasiones también es una forma de Satanás de no ayudarnos a salir adelante, porque el sentimiento de pesar, de sentirnos mal, va más allá y entonces es más difícil, nos hunde más en el hoyo en lugar de ayudarnos a superarlo. Pero en cuanto a la expiación de Jesucristo, afortunadamente el Padre Celestial sabía que nos íbamos a equivocar, pero es misericordioso y nos dio la manera de cómo poder corregir esos errores. Y esos errores son necesarios para progresar. Entonces está dentro del plan el que nos equivoquemos y afortunadamente tenemos la forma de poder corregir esos errores, que es por medio de la expiación de Jesucristo. Y en cuanto a creerle a Él, es creer que realmente Él va a limpiar pecados, creer realmente que Él me perdona y lo olvida, Él lo olvida. Nosotros es difícil que olvidemos completamente y mencionaba el elder en el discurso y a veces es bueno recordarlo,
porque nos va a mantener limpios y dignos. Pero recordarlo no es hacernos harakiri y estar todo el tiempo angustiados, sino simplemente recordarlo para decir, ok, esto no fue bueno para mí, no quiero volverlo a hacer. Pero realmente creer que esa expiación la puedo aplicar en mi vida y es borrón y cuenta nueva y tengo una nueva oportunidad y que esos errores son para progresar, no son para hundirme, sino para que realmente sea como un escaloncito de esa escalera que necesitamos andar. Muchas gracias por compartir eso. De forma personal, ¿ustedes tienen alguna experiencia que les gustaría compartir en la que se han dado cuenta que han tomado una decisión difícil, pero que ya al tomarla se dieron cuenta que fue mejor que haber tomado una buena decisión, por así decirlo, sino que buscaron algo mejor aún? Bueno, una, por ejemplo, podría ser cuando yo lo conocí, pues él no era miembro de la iglesia y él me propuso hasta matrimonio y que fuéramos novios y todo, y yo creo que yo adentro decía sí, pero yo me mantuve y decía no, y no puedo ser tu novia, no puedo, a pesar de que pues yo sabía que era un buen hombre y que tenía fe en Cristo, que tenía buenos principios, pero pues yo sabía que mi meta, hablando de eso, pues era sellarme en el templo. Entonces, tal vez fue difícil en ese momento decir que no, ya con el transcurso del tiempo, porque fue bastante tiempo, fue como año y medio de que estuvimos siendo amigos, etcétera. Y conforme pues fui platicando de la iglesia y demás, él se fue interesando y finalmente ya con el tiempo se bautizó, fue a la misión, etcétera. Entonces yo puedo ver que tal vez en ese momento fue difícil tomar la decisión o mantenerme firme, pero la consecuencia fue muy buena. ¡Wow! ¡Qué bonita experiencia! Gracias por compartir. Sí, y algunos otros detalles sobre esta decisión, que creo que pues, al final del día es una de las decisiones más importantes, tanto que Carla tomó como la que yo tomé. Cuando yo le conocí, yo supe que era la persona indicada para mí y lo supe con una plática muy sencilla que tuvimos en un baile y yo creo que no pasó ni más de una hora y media que estuvimos platicando y me di cuenta cómo ella lograba inspirarme a ser mejor persona y veía esta dedicación, este amor que tiene a Dios y también estas ganas de siempre hacer lo correcto, de siempre prestar servicio a los semejantes. Y en ese momento entonces para mí fue una decisión también una decisión de mantenerme lo suficientemente diligente por ganarme su amor, porque yo sabía que no iba a ser tan sencillo, en el sentido de que no coincidíamos en estos valores y principios tal vez que teníamos uno y el otro. Para mí fue, y dicen, no, es que el amor a primera vista no existe, o que estas cosas no pasan y que son en las películas y demás. Pero yo les puedo decir que más que la fantasía o la historia que a veces nos hacemos en la cabeza, tiene que ver con el razonamiento, tiene que ver con cómo te complementas con la otra persona. Y Carla para mí era mi complemento perfecto y lo supe, lo entendí como tal. Y entonces el buscar de alguna manera cercanía con ella, conocernos un poquito más. Y a la vuelta de los meses, pues, uno las semanas le propuse matrimonio estando todavía estudiante, siendo muy jóvenes ambos, pero porque tenía muy claro, yo para mí la decisión de estar junto con ella, pues por siempre, criar hijos. Entonces, esa decisión tuvo dos historias y dos perspectivas bien diferentes. De mi parte, el buscar de alguna manera ganarme su confianza, saber el peso que para ella representaba su fe y entender, no pelear con ella, ni tampoco tomar la decisión de, pues me bautizo y entonces ya cumplo y gano votos. No es por ahí, y tuvimos muchas y muchas pláticas y mucho diálogo en el sentido de entender los puntos de vista y estas ganancias y pérdidas, al final de ganancias y pérdidas en el sentido de aquellas cosas que queríamos hacer juntos y que también queríamos hacer de manera independiente, porque la individualidad también es súper valiosa, ¿no? El que cada uno de nosotros haya podido cumplir sus sueños. Ella se va a una misión al templo en Monterrey como misionera,
de Templo de México, perdón, el de México, todavía no estaba Templo de Monterrey, y se da un tiempo a cumplir pues esa meta que ella tenía. Y entonces, pues el tiempo en el que a lo mejor para mí era ya casémonos, pues tenía que esperar a que se cumplieran algunas de las metas personales que ella tenía, algunas metas personales que yo tenía, y entonces llegó el tiempo. Y creo que esa decisión ha marcado pues un antes y un después en la vida de cada uno de los dos, porque pues nos ha permitido pues servir al Señor, fortalecer nuestro testimonio de manera individual, hacer aquellas cosas que nos gustan, continuar con nuestro desarrollo profesional, académico, etcétera. Y eso nos ha ayudado mucho. Ahora, yo creo que hablando de experiencias personales, otras experiencias y que creo es muy enriquecedora, o espero que así lo sea para quienes nos están viendo, es cuando decidimos construir nuestra casa. ¿En qué sentido? Tuvimos la oportunidad y el apoyo siempre de nuestros padres, y esto creo que es algo también importante decir. Nuestros padres fueron en ambos casos siempre un soporte en los temas financieros, ¿no? Regresando de la misión, nos casamos y nos dieron mucho apoyo y soporte para poder empezar nuestra vida como pareja. De hecho, a manera de broma decimos que nos casamos, se pusieron de acuerdo y nos casaron nuestros papás y somos un matrimonio arreglado. Pero bueno, esa es otra historia, otra manera de ver y otra perspectiva, inclusive a lo mejor de nuestros hermanos, porque nuestros hermanos también de repente se ponen celosos porque, pues, oye, ¿por qué reciben tantos beneficios ellos y no nosotros? ¿No? ¿Por qué los apoyan tanto y a ellos sí y a nosotros no? En fin, el tema es que con esos apoyos y esos beneficios que hemos recibido de nuestros padres, compramos un terreno casi recién casados, si no a los 2 años de casados. Después empiezo a trabajar y sabemos que pues este tema de construir no era una cosa tan sencilla, sino que implicaba pues generar una cierta pues cantidad de dinero para poder construir y poder vivir en el lugar en el que vivimos. Y entonces en el proceso de buscar terreno, en el proceso de construir, siempre estuvimos como esperando el momento oportuno. No sé cuánta cantidad de terrenos vimos cuando decidimos escoger el terreno. Y vimos muchísimos terrenos y nos pasamos, yo creo que tranquilamente unos 3 o 4 meses viendo diferentes terrenos y viendo diferentes consecuencias. Y entonces, cuando decidimos comprar el terreno en el que vivimos ahora, es al otro lado de la ciudad donde nuestros padres viven, ¿okay? Y si bien es cierto, Saltillo es muy pequeño, siempre nuestros padres es porque están tomando esa decisión, no quieren estar cerca de nosotros, están yendo a otra estaca. Y empieza a ver este tema de las relaciones final del día entre padres y que no dejas de ser hijo. Y entonces, a la vuelta del tiempo, la decisión de donde vivimos ha sido una bendición y una oportunidad bien hermosa. Y también creo que es una decisión que fue difícil porque hubo presión. Inclusive mi empleador en ese entonces, mi jefe, me dice, oye, es que yo trabajaba en Ramos y nuestra casa está al sur de Saltillo. Oye, ¿por qué te vas a ir a vivir? Ay, ¿por qué vas a construir? Ya, el trabajo te va a quedar muy lejos, ya no vas a querer, ya no quieres trabajar con nosotros, vas a buscar empleo en otro lado. Entonces, de todos lados parecía ser que la decisión que habíamos tomado era la peor decisión y nos hacían sentir, pues, bueno, es el lugar en donde queremos vivir. Y hubo inclusive a la vuelta del tiempo quien dijo, oye, te peleaste con alguien en la estaca y por eso vienes huyendo de la estaca y estás ahora viviendo. Nada que ver, o sea, son decisiones otra vez que no se toman de hoy para mañana, sino decisiones que se tomaron desde hace tiempo. Y esa decisión la tengo muy presente con una plática un 4 de agosto de 1990, platicando y entrando un poco en sueños y puedo decir que está en un ejercicio de ver hacia el futuro. Decía, oye, y cuando nos casemos, ¿cómo te gustaría que fuera nuestro? Y empezamos a fantasear y a platicar y muchas de esas cosas que en ese entonces platicamos, pues se cumplieron con el terreno y la casa en la que vivimos, porque queríamos un espacio abierto para los niños, un lugar tranquilo, un lugar donde pudiéramos de alguna manera sembrar y cosechar en la tierra, un espacio en el que pudiéramos tener lo suficiente capacidad para inclusive recibir a nuestros amigos y para recibir, tenemos muchos amigos que son fuera de Saltillo y han estado acá con nosotros y tener un cuarto para ellos y tener un lugar disponible para ellos. Entonces, los sueños bien estructurados, bien planteados, las decisiones tomadas con anticipación pueden convertirse en realidad en la medida de tu diligencia.
obediencia, en la medida en la que también tengas la capacidad de mantenerte firme con ella. Y creo que algo que nos ayudó muchísimo en toda esta decisión es que ambos servimos en misiones donde se nos enseñó a hacer convenios personales. O sea, tenemos los convenios y las ordenanzas del Evangelio, pero también podemos hacer convenios personales específicos, donde aquellas cosas que estamos buscando y donde no somos capaces tal vez de alcanzarlas por nuestros propios esfuerzos, requerimos de la gracia del Señor. Y esos convenios son reales. Si tú planteas el problema, la situación, la necesidad de una manera genuina a nuestro Padre Celestial, te comprometes con él. Y además buscas que la gracia del Señor entre en ese convenio personal, ocurren los milagros. Y en lo que tú te comprometes, obviamente. Sí, esto funciona no por dejarle las cosas al Señor. O sea, el mar rojo no se abrió hasta que Moisés metió los pies al agua. O sea, tenemos que actuar. No podemos ejercer una fe solamente de pensamiento y hacer mucha oración y ayuno y las cosas se van a dar. Sí, esa es la mitad de la ecuación. La otra mitad es el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, la devoción, el servicio que de manera genuina debes buscar. Entonces, regresando un poquito a tu pregunta, es esa decisión difícil, porque fue a la final del día una decisión difícil de venirnos a vivir lejos de nuestros padres, lejos del trabajo y años de estar esperando, pues hoy en día gozamos de una bendición y una oportunidad que en la pandemia ha sido nuestro refugio. En la pandemia nos ha permitido estar con nuestros hijos y la posibilidad de que cada uno de ellos pueda disfrutar de aire fresco, pueda disfrutar de espacio, pueda disfrutar de alguna manera de evitar la presión de tener que estar buscando salir porque ya me aburrí. Aquí hay muchas cosas que hacer en casa y hay muchas ramas que cortar y hay muchos pozos que hacer y en fin. Pues aquí la verdad ha sido una bendición en la pandemia el estar aquí en casa para nosotros y creo que sí, son de estas decisiones que en su momento fueron difíciles, pero los frutos han sido mayores. Qué bonitas historias y experiencias que han tenido. Gracias por compartirlas. Nos inspiran a no tener miedo y sobre todo a seguir las impresiones del Espíritu, tanto individualmente como en matrimonio. Y creo que eso es increíble. Gracias por compartirlo. Oigan, una invitación que tengan para todos nosotros, los jóvenes adultos solteros en la toma de decisiones. Ya me mandó por delante. Pues número uno, que no le tengan miedo a decidir, porque muchas veces, bueno, yo tengo 2 hijos muy analíticos. No es cierto, todos. Digo, no es cierto, todos. Frida y Mónica siempre están viendo ahí cualquier situación, la analizan por un lado, la analizan por el otro. Y yo, por ejemplo, soy más práctica. Y yo, ya, dale, vámonos ya. Y ellos, no, a ver, espera, mira, es que si sucede esto, bla, 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 y si pasa aquello. Pero es muy bueno el analizar, pero analizar nos ayuda a sentirnos bien con la decisión que tomemos, pero no tenerle miedo a decidir, porque como comentábamos, no hay un solo camino. Podemos tomar decisiones, tal vez una nos va a tomar más tiempo que otra, o nos va a tomar más esfuerzo, pero finalmente podemos lograr la meta. Y ya, como les decía, pues poniéndonos en la situación, y algo importante también es, por ejemplo, ponernos una fecha límite para tomar esta, porque a veces queremos analizarla y por un lado y por el otro, pero si no nos ponemos una fecha límite, por ejemplo, para decir, no sé, me doy una semana para tomar la decisión, ver todos los puntos, todos los pros, todos los contras, ponerme hacia dónde me lleva si tomo esta decisión hacia dónde, y tal fecha decido. Y una vez que decido, pues pregunto al Señor si esa decisión fue correcta. Y entonces así va a ser bien importante recordar que las preguntas que le hagamos a nuestro Padre Celestial, pues se tienen que contestar con un sí y con un no, porque la respuesta es a través de sentimientos. Entonces tuvimos que haber analizado nosotros la situación, tomar una decisión y preguntar si esa decisión fue correcta o no. No podemos decirle al Señor, ¿qué hago? ¿Por dónde me voy? Porque no nos va a decir, mira, primero del segundo paso esto. No, tenemos nosotros que decidir y entonces ya plantearle nuestra respuesta al Señor. Y de esa manera pues ya vamos a saber realmente si lo que decidimos fue correcto o no. Pero sí, no tenerle miedo a las decisiones y tal vez ponernos fecha límite para decidir.
Wow, gracias. Fecha límite. La invitación que yo les haría es, si no quieren equivocarse, no decidan. No hay error cuando no decides. O sea, es tan sencillo como es. Si no quieres fallar, no decidan. Aunque a veces no decidir también es un error. Y no decidir también es un error. Y el punto de la invitación es decide. Toda decisión es una lección. Ya sea que sea la peor decisión o la mejor decisión, te va a dar una lección. Y creo que nuestro carácter, nuestras capacidades, nuestros talentos, los dones que hemos recibido y que hemos ido sumando o ganando, están hechos de decisión, y buenas o malas. Entonces, creo que a veces somos muy, tal vez, duros con nosotros mismos, no nos gusta equivocarnos. Pareciera ser también a veces que en la iglesia el peso de llegar a ser perfecto o las referencias que tenemos de ciertos líderes o las referencias que tenemos de ciertas personas nos intimidan sobre nuestras decisiones o sobre las cosas que hemos elegido. Pero la realidad es que cada uno de nosotros está construyendo su propio camino, está andando en la senda propia, ¿no? No podemos aspirar o buscar agradar a ciertas personas y entonces tomar la decisión. Creo que el sentido de buscar aceptación de los demás, aprobación de los demás, limita muchas de nuestras decisiones. Y es regresando a lo que hemos venido platicando. Si tus principios son los correctos, si el centro de tu vida es El Salvador, las decisiones van a ser muy sencillas, las decisiones van a ser muy fáciles. No te dejes influenciar por las voces alrededor, porque hay muchas voces alrededor que están platicando desde su propia experiencia. Aún podría decir, lo que les hemos compartido nosotros es en base a nuestra experiencia, nosotros no buscamos de alguna manera hacer una referencia para que digas, ese es el camino que hay que decidir. Como la hermana Herrera logró convertir al presidente, yo también lo puedo hacer con alguien más. Ese creo que sería el peor error que pudiéramos pensar, ¿no? O decir que nos va a pasar algo similar. Cada quien está construyendo su propio camino, cada quien está luchando sus propias batallas. Y algo bien interesante que hemos escuchado en la conferencia es cada uno de nosotros, aún en la aflicción, estamos buscando que en esa aflicción o en esos problemas difíciles, probablemente esas aflicciones y probablemente esos problemas difíciles forman parte de nuestro perfeccionamiento. Entonces, las decisiones forman parte de nuestro perfeccionamiento. Yo les diría, actúen, sean sus propios agentes, tomen las decisiones con prudencia y orden, busquen vivir en función de los principios correctos, busquen poner a Salvador en su centro, y ahí no hay error, ahí no va a haber fallas. Y aún si hubiese fallas, podemos siempre abrazar la expiación y recibir el consuelo y la fortaleza espiritual que requiere. Entonces, son una generación muy especial y yo creo que lo han escuchado mucho. Son la generación que más información tiene, son la generación mejor preparada, son la generación de este milenio, de este siglo. Yo siempre lo digo y lo digo de esta manera de broma. Nosotros, los que somos mayores a 21 años, somos del siglo pasado. O sea, nacimos en el siglo pasado. O sea, en este siglo estamos pues, nada más como de paso. El siglo XXI les pertenece a ustedes y es un siglo maravilloso. Es un momento y una época para poder lograr todo lo que ustedes quieren a partir del esfuerzo, la perseverancia y la dedicación y poniendo al Señor siempre en el centro. ¡Wow! Poderosísimo. Muchas gracias por compartir todo esto con nosotros e incluso hacer esta referencia de lo más importante que es el centro Cristo para poder tomar decisiones correctas y mejores decisiones en nuestra vida. Gracias por tomarse el tiempo para estar con nosotros de forma virtual y compartir sobre las mejores decisiones. Muchas gracias. No, gracias a ti. Nos vemos entonces en el próximo episodio de Más que Solteros y esperamos que esto pueda ayudarles muchísimo a meditar en las decisiones que están tomando.